Muy buenas a todos, hoy os traigo el tan solicitadísimo exorcismo de Anneliese Michel, o como muchos la conoceréis, Emily Rose. Sin embargo, antes de comenzar a contar su historia, quisiera hacer una pequeña aclaración, y es que después de haber pasado tanto tiempo estudiando este caso y los diferentes exorcismos practicados a la muchacha, no he llegado a un punto claro, así que sencillamente voy a transmitiros esta historia y dejar que vosotros mismos juzguéis este caso y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Y bueno, y sin más, ¡empezamos! Desde el inicio de los tiempos históricos, el ser humano siempre ha tenido una gran atracción y una gran curiosidad por lo paranormal. Esto se ve claramente reflejado en los años 20, momento en el cual empezaron a crearse círculos paranormales, en los cuales se realizaban tertulias prácticamente a diario. Podéis encontrar una gran lista de nombres ilustres que formaban parte de estos círculos, que formaban parte de rituales, y que incluso se daban cita los viernes por la noche con otros hombres y mujeres ilustres para jugar a la ouija y experimentar lo que era estar en contacto directo con el mundo paranormal. En aquellos tiempos también volvió a la vida un antiguo mito, el mito del exorcismo. A día de hoy lo poco que conocemos de los exorcismos es lo que Hollywood ha querido enseñarnos, a través de películas como El exorcista, Constantine o el popular exorcismo de Emily Rose, una película llevada a la gran pantalla en el año 2005 y la cual recaudó muchísimos millones de dólares. Ya todos conocemos el argumento de la película y el final, todos conocemos la historia de una chica que es poseída sin haber hecho absolutamente nada, sin haber jugado nunca con el mundo de los espíritus, que finalmente termina su lucha muriendo, siendo arrastrada a los infiernos por los demonios que han poseído su cuerpo. Sin embargo, nos hemos quedado con esa idea hollywoodiense, esa idea de monstruos, de demonios. Nos hemos quedado con esa película, con esa historia. Y en ningún momento hemos mirado esa película como algo real, como algo que podría pasarle a cualquier persona, que nos podía pasar a cualquiera de nosotros. Así que hoy vengo a exponeros el caso real. El caso que jamás se llevó a la gran pantalla. El caso que no tiene nada que ver con el film del año 2005. El caso de Anneliese Michel. Una pesadilla que no solo atormentó a una familia, sino que atormentó a un país entero, y que llegó a los medios y a los juzgados. Una pesadilla que llevó a dos padres y a unos sacerdotes a pasar 6 meses en prisión por homicidio involuntario. Y en el día presente vamos a hacer una revisión de lo que sucedió realmente. Antes de comenzar a analizar el caso en sí, vamos a analizar a la protagonista de la historia, a Anneliese Michel, una chica alemana nacida el 21 de septiembre de 1952. Anneliese fue hija de Joseph y Anna, un matrimonio católico y extremadamente conservador. Su madre, años antes de que naciera, tuvo una hija ilegítima, la cual falleció a los 8 años de edad. Es por ello que decidió que a partir de ese momento educaría a sus hijos en la fe católica fundamentada en la expiación de los pecados a base del sacrificio. Trataría que sus hijos vivieran por y para el Señor, vivieran por y para la religión y se alejaran de todo pecado posible. Todo para ella era sumamente pecaminoso y por lo tanto quiso dar una educación a sus hijos fundamentada en eso. Anneliese creció con esa visión del mundo, con esa visión de la religión y de la existencia humana. Pero pese a eso, ella no dejaba de tener un gran potencial estudiantil. Ella tiene una gran capacidad de aprendizaje, por lo cual tenía unas muy buenas calificaciones. Ya desde bien pequeña sus padres estaban convencidos de que iba a tener una gran carrera. Buena hija, buena hermana, amiga de sus amigos y gran estudiante. Aparte de todo eso, la pequeña Anneliese Michel tenía muy buena salud. Jamás había enfermado de forma grave o preocupante, jamás había presentado síntomas de ningún tipo de enfermedad. Pero sin embargo, al cumplir los 16 años de edad, comenzó a experimentar terribles sacudidas. Las sacudidas comenzaron una noche cualquiera. Ella estaba durmiendo plácidamente y al despertar se encontraba con posturas imposibles. Se encontraba con los brazos totalmente retorcidos, con el cuello mirando hacia un lado y el cuerpo hacia el otro. Se despertaba con las piernas y los brazos agarrotados, con dolor de cervicales, con dolor de espalda. En un principio ella llegó a pensar que quizás estaba sufriendo de sonambulismo, que los exámenes la estaban poniendo tan nerviosa, la tenían tan estresada, que probablemente esos movimientos bruscos eran debidos al estrés. Pero las noches iban pasando y de despertarse y encontrarse así, pasó a sentir esos movimientos mientras dormía, a darse cuenta de que sus brazos se movían solos y a darse cuenta de que no podía impedirlo. Comenzó a pasar noches enteras con los ojos abiertos de par en par y tratando de contenerse a sí misma para no moverse, pero eso no servía de nada, porque podía llegar a sentir como una fuerza invisible agarraba su brazo y lo retorcía. Ella entonces no creyó que se tratara de algo paranormal, no pensó que se trataría de algo demoníaco, pues estaba convencida de que su fe y adoración profunda la mantendría salvada, la mantendría protegida de todo mal. Así que se lo comunicó a sus padres, les comunicó que probablemente tenía algún tipo de enfermedad mental y les pidió por favor que la llevaran a un médico, la llevaran a un especialista, a un neurólogo, alguien que pudiera ayudarla, recetarle algún tipo de medicación. Así que sus padres decidieron llevarla a la clínica psiquiátrica de Würzburg, para que así el neurólogo en planta le hiciera un sello de pruebas para determinar qué clase de problema tenía, creyendo firmemente que lo que tenía era simplemente estrés. Sin embargo, los resultados no concluyeron estrés, concluyeron epilepsia, la epilepsia del gran mal.
la cual conlleva rigidez muscular, contracciones, violentas sacudidas y en algunas ocasiones, debido a estos ataques epilépticos, llevaban a una pérdida del conocimiento. Lamentablemente este tipo de enfermedad no se trata con unas simples pastillas, tiene un tratamiento muy lento, muy duro y muy pesado para quienes la sufren. Así que Anneliese tuvo que darse un tiempo ingresada en el hospital, tratando de mejorar día tras día, pero sin embargo, la mejoría nunca llegaba. Así que los médicos comenzaron a modificar las dosis e incluso a darle psicotrópicos, lo cual nuevamente empeora la situación de Anneliese. Los ataques son algo prácticamente diario. Son ataques que ya no suceden de noche, suceden a pleno día y ante la mirada de sus propios padres, quienes no podían hacer nada en absoluto por ayudarla. La muchacha comenzaba a convulsionar, a retorcerse, a gritar de dolor. La muchacha estaba hablando tranquilamente contigo y era capaz de saber en qué momento iba a suceder, en qué momento esas fuerzas invisibles iban a agarrar su cabeza y obligarla a mirar hacia otro lado. La muchacha sabía cuál de sus brazos iba a retorcerse primero. La muchacha sabía hacia qué dirección caería su cuerpo. La muchacha sabía cómo y cuándo iba a pasar. Pero ya no solo eran ataques físicos, ya no solo sentía convulsiones, ya no solo sentía sacudidas, ahora también veía caras. Ahora también veía sombras difusas al fondo del pasillo. Al principio estas visiones, estas imágenes perturbadoras, comenzaron cuando ella rezaba, cuando ella hacía sus rezos diarios, sus rezos matutinos. Según el testimonio de Anneliese, al principio eran muecas siniestras pero con un cierto toque jocoso. Muecas que parecían burlarse de ella en la oscuridad. Eran muecas que se acentuaban sobre todo de noche, cuando ella se quedaba sola. Eran muecas que se burlaban de su fe cristiana. Pero eso no era lo peor. Lo peor venía cuando cerraba los ojos. Cuando en mitad de la noche cerraba los ojos para dormirse. Porque entonces era cuando en el interior de su cabeza sentía voces. Sentía un sinfín de voces insultándola, amenazándola, diciéndole que ella iba a ir de cabeza al infierno, que su fe no la iba a salvar, que su alma estaba condenada. A partir de ese momento ella comenzó a pensar y llegó a la conclusión de que lo que ella sufría no era epilepsia, de que lo que ella sufría era otra cosa mucho, mucho más grave, algo que los médicos no podrían explicar, algo que los médicos no podrían solucionar. Ella comenzó a pensar que eran demonios los que la estaban acosando, que eran demonios los que la mantenían enferma. Ella expuso su problema a los médicos, les expuso su situación, su preocupación, y les dijo que comenzaba a creer que estaba poseída. Pero los médicos no la creyeron y decidieron aumentar las dosis y buscar otras posibles enfermedades de las cuales ella estaba siendo víctima. Los médicos volvieron a estudiar su caso, manteniéndola recluida dentro del hospital. Volvieron a hacerle pruebas, volvieron a hacerle un sinfín de preguntas, y eso no hizo más que empeorar la situación de Anneliese. Las visiones empeoraban, y las caras que ella decía ver todas las noches, las caras que le hacían muecas, las caras que se burlaban de ella, cada vez eran más nítidas, y cada vez las tenía más cerca. De ver las sombras al fondo del pasillo, de ver las sombras en una esquina del cuarto, ahora las veía prácticamente a su lado. Ahora las veía a su alrededor. Las veía a cualquier hora del día, estuviera sola o acompañada. Las sombras estaban ahí, las voces estaban ahí, y las caras estaban en cualquier parte. La muchacha tuvo varias crisis, tuvo varios ataques delante de los médicos, ataques llenos de convulsiones, e incluso llegó a golpearse a sí misma, gritando que no podía parar, que no podía impedir que sus manos la bofetearan, no podía impedir que sus brazos se movieran, y los médicos nuevamente no la creyeron. Los médicos estaban convencidos de que ella se autolesionaba por otra causa, se estaba autolesionando por algún tipo de enfermedad mental que ellos no llegaban a descubrir, que no llegaban a conocer. En una de sus crisis, creo recordar que la tercera, tuvo que ser sujetada por 5 médicos que, pese a poner todo su empeño, pese a agarrarla de los brazos y de las piernas, no fueron capaces de detenerla, no fueron capaces de detener sus autolesiones. Así que decidieron recetar un anticonvulsionante para impedir que estas crisis volvieran a repetirse. ¿Pero qué sucede con los anticonvulsionantes? Que tienen un efecto secundario muy pero que muy peligroso, y es que el cerebro pierde sodio. ¿Qué significa esto? Que pierdes apetencia por los alimentos, y perder apetencia implica adelgazar. Pues en tu cuerpo no entra ningún tipo de alimento, porque ningún alimento llama tu atención, ningún alimento produce hambre en tu estómago. Y esto lo podemos ver claramente reflejado en algunas imágenes que han quedado de Anneliese Michel. Tras 3 años de dura lucha, 3 años luchando contra una enfermedad mental que nadie sabía explicar, una enfermedad que nadie sabía tratar, Anneliese empieza a ver a esas sombras negras, a esas caras que hacían muecas junto a ella. Empieza a sentir el tacto de esas sombras, a sentir esas voces susurrándole en el oído. Ya no estaban en su cabeza, ya no estaban en el pasillo, ahora estaban junto a ella y susurrándole cosas terribles. Empieza a notar manos agarrándole los brazos,
agarrándole del cabello, agarrándole de la nuca y obligándola a moverse, obligándola a hacer cosas que ella no quería hacer, diciéndole que si no hacía lo que ellos le pedían, lo que ellos le estaban exigiendo, matarían a su familia y la matarían a ella, arrastrándoles a todos al infierno. Es en el año 1973 cuando Anneliese pide ayuda a sus padres y les dice estar poseída por demonios. Ella está convencida de que lo que realmente tiene es una posesión demoníaca y que lo único que puede salvarla es la iglesia. Esa iglesia a la cual tiene tanta adoración, a la cual tanto respeta. Ella está convencida de que solo la iglesia católica puede salvar su alma. Así que sus padres, en un desesperado intento por salvar a su hija, ayudar a su hija, curar a su hija, se dirigen a la iglesia de Woodbury y le piden ayuda directamente al obispo. La iglesia estudia el caso y llega a una conclusión, y es que la niña no está poseída. La niña no presenta telequinesis, la niña no tiene fenómeno poltergeist a su alrededor, no tiene sansonismo, no presenta glosalia. La niña simplemente está enferma y la niña tiene que seguir en su tratamiento psiquiátrico, porque la niña lo que necesita es medicación, no la ayuda de Dios. A partir de aquí, los ataques de Anneliese cada vez van en aumento, las agresiones físicas van a peor, pero ya no solo las que ella misma se produce, sino moratones y mordeduras que ella no es capaz de producirse. Mordeduras en lugares del cuerpo donde ella misma no puede llegar. En septiembre de ese mismo año, de 1973, los médicos recetan a Anneliese pericianina, lo cual eleva sus compulsiones. Y en lugar de ayudarla contra la psicosis, lo único que produce es el efecto contrario, pues las voces, las sombras y las caras se intensifican mucho más, se vuelven mucho más agresivas. Y la situación de Anneliese es algo insostenible. Ella no deja de insistir, no deja de decir una y otra vez que los demonios la obligan a hacer cosas, que si no cumple con esas órdenes, si no cumple con lo que ellos le están pidiendo, ella sufre dolor, un dolor que viene directamente de su estómago y que se extiende por todas sus extremidades, un dolor físico, un dolor mental. Pero sin embargo, eso no le impide seguir estudiando. Durante esas temporadas en las que no sentía presencias, no sentía ataques, durante esos momentos, esos pequeños momentos, ella se reincorporaba a las clases y retomaba sus estudios. Ella hacía sus exámenes, asistía a conferencias e incluso llegó a ingresar a la Universidad de Woodbury. Pero allí su carrera estudiantil no fue algo normal, pues en cuanto ingresó, la sola presencia de los objetos religiosos le hacía tener ataques de ira. Ella decía que con solo ver un crucifijo le ardían los lagrimales, que con solo escuchar la palabra de Dios se le revolvía el estómago. Y decía que las sombras y las voces, pese a no atacarla directamente, pese a no agredirla, estaban ahí. La seguían allá donde fuera y podía ver esas sombras pasearse por entre los pasillos de la facultad, susurrar desde dentro del cuerpo de sus compañeros, jugar con su psicología, jugar con su mente. Y llegó un punto en el que Anneliese decidió quitarse la vida. Pero aquella no era la primera vez que lo intentaba, pues anteriormente, con apenas 16 años, lo había intentado ya varias veces, porque aseguraba que estaba completamente agotada y que estaba convencida de que al final esos demonios la arrastrarían al infierno. Los padres de Anneliese estaban sumamente desesperados, así que no dejaron de insistir ni un solo momento a la iglesia de Woodbury que por favor practicara un exorcismo a su hija. Y llegaron a convencer a un pastor de la iglesia. Llegaron a convencerle para ir directamente al obispo y pedirle autorización para realizar ese exorcismo. Y el hombre lo hizo. El hombre fue directamente al obispo. Pero nuevamente, la petición fue denegada. Y los motivos volvían a ser los mismos. Volvían a ser que la muchacha no tenía ninguna de las características esenciales que demostraran que estaba poseída. Pero había un motivo más. Y es que la muchacha tenía novio. Y eso, para la iglesia católica, era inaceptable. Lo que el obispo recomendó a Anneliese Michel fue recuperar la fe en Dios y recuperar el camino de Dios, pues mantener relación con una persona sin haber pasado por el altar era algo pecaminoso, era algo que te alejaba de la fe cristiana. ¿Recordáis las voces extrañas? Pues ahora esas voces empeoraron. Ahora esas voces comenzaron a atacar a su familia, comenzaron a atacar los puntos débiles de sus padres, a sacar a luz secretos que Anneliese no podía conocer. Secretos de sus hermanos, secretos de sus padres, secretos que tenían que ver con la vida pasada de sus padres, con la vida que tuvieron antes de que ella naciera. Ella comenzó a comportarse de un modo agresivo, casi animal. Comenzó a caminar a cuatro patas, comenzó a ladrar, a gruñir, a atacar a sus padres, a morderles, a arañarles, a golpearles. Comenzó a negarse a comer, a ingerir cualquier tipo de alimento, pues decía que los demonios que vivían en su interior no querían que lo hiciera, no querían que se alimentara, la obligaban a permanecer hambrienta. Ella llegaba a pasar noches enteras gritando, sin apenas tomar aire, de tanto gritar, de tanto esforzarse, de tanto dejarse la garganta en ello, llegaba a escupir sangre. Cuando acostaban a Anneliese, cuando la metían en su cama, a la mañana siguiente la encontraban durmiendo debajo de esta, durmiendo en el suelo. Había días en los que era como si no fuera ella misma, como si su verdadera personalidad
volara fuera de su cuerpo y ella directamente fuera un animal sin razonamiento, un monstruo. Se pasaba las horas rascando carbón, ingiriendo carbón, y al morder carbón, al morder incluso piedras, al morder las patas de su cama, se rompía los dientes, pero no podía parar de hacerlo, porque su cuerpo no podía parar de morder, no podía parar de arañar, no podía parar de dejarse las uñas en el intento, de dejarse las uñas rascando la pared, el suelo, el carbón. No podía parar, no podía controlar su cuerpo. Ella atacaba a toda aquella persona que aparecía por la puerta llevando un crucifijo colgando del cuello. Anneliese comenzó a orinarse encima y a beber su propia orina. Anneliese, en sus ataques, se golpeaba contra la pared tantas veces que llegó a romperse la nariz en varias ocasiones. Se arrancaba el pelo, se arañaba la cara. El año de 1974 fue una auténtica pesadilla para la familia de Anneliese Michel, para la familia y para la joven. Cada vez que recuperaba la consciencia, cada vez que recuperaba la razón, se veía a sí misma mordiendo carbón o agrediendo a uno de sus familiares. Cada vez que recuperaba el sentido, se tiraba al suelo arrodillándose y pidiéndole a Dios por favor que la ayudara. Tantas veces que se tiraba al suelo, llegó a romperse las rodillas. Y recordáis que anteriormente mencioné que había algunos momentos, algunas temporadas en que ella podía volver a la universidad, pues ahora esas temporadas también eran un infierno. Porque ella dejó de saber cuándo iban a actuar, cuándo iban esos demonios a sacudir su cuerpo, o cuándo las sombras iban a aparecer. Dejó de sentirlas, porque esas sombras estaban con ella en todo momento. Hay testimonios que aseguran que en mitad de clase, Anneliese se levantaba y comenzaba a gritar y a pedir ayuda a sus compañeros, a decirles que esas sombras la estaban rodeando otra vez, que iban a volver a atacarla, que iban a volver a golpearla. Sus amigos terminaron alejándose de ella porque tenían miedo de que les pudiera pasar algo. Pero la única persona que siguió siempre ahí fue ese novio por el cual la iglesia no quiso hacerle un exorcismo. Ese novio por el cual Anneliese estaba yendo en el camino del pecado. Esa relación que la iglesia decía que era pecaminosa, fue el único que estuvo a su lado todo el tiempo y que creyó en sus palabras, como la iglesia no lo hizo. Cuando toda esta situación se fue de las manos, cuando ya era prácticamente imparable, y estoy hablando ya de 1975, fue cuando la iglesia decidió comenzar con los exorcismos. Decidió admitir que lo que realmente sufría esta muchacha era una posesión demoníaca. Así que el obispo de Budburg, Joseph Stan, asignó a 2 pastores para realizar dicho exorcismo. Pero claro, para entonces, Anneliese ya presentaba xenoglosia. En algunas ocasiones había comenzado a levitar mientras dormía, y había sido capaz de lanzar a 3 hombres al otro lado de la habitación, con solo un pequeño empujón. La base principal para los exorcismos que le fueron practicados, porque fueron más de uno, se encontraba en el ritual romano. No os preocupéis que toda la información relacionada con el derecho romano la tenéis aquí abajito, en la cajita de descripción. Sin embargo, había algo que dificultaba la exorcización de su cuerpo, y es que Anneliese aseguraba estar poseída no por un demonio, sino por 5. Aquí es cuando encontramos la parte más surrealista de la historia, y es que esos 5 demonios eran Nerón, Judas, Hitler, Lucifer y Fleischmann. Los 4 primeros no necesitan descripción, pero quizás debamos aclarar un poquito quién era Fleischmann. Si mal no recuerdo, Fleischmann fue un pastor del siglo XVI de la iglesia de la cual Anneliese era practicante. Él fue excomulgado por ser un pastor corrupto, mujeriego, violento y alcohólico. Eso es algo muy surrealista debido a que Anneliese tuvo conocimiento de quiénes eran estos hombres desde su más tierna infancia. Sin embargo, lo extraño de todo esto era el acento austrohúngaro que Anneliese presentaba cada vez que surgía una voz gutural de su garganta. Un acento que parecía proceder de la voz de ese demonio que decía ser Hitler. Y según cuentan los testimonios, Anneliese jamás estuvo en contacto con nadie que tuviera ese acento. Por cada exorcismo, los pastores decidieron grabar una cinta para así tener pruebas y poder demostrar que Anneliese realmente estaba poseída. Se llegaron a grabar un total de 42 cintas de esas voces que Anneliese presentaba, de esos momentos en los que Anneliese perdía la consciencia, pero también la recuperaba. Eran momentos de absoluto caos, de absoluto terror, momentos en los que Anneliese dejaba de ser ella y se convertía en un verdadero monstruo. Siempre había tenido un rico vocabulario, porque era una chica muy culta, una chica muy estudiosa, pero sin embargo cuando su voz cambiaba, también lo hacía su personalidad. Desde el septiembre del 75 hasta el julio del 76, a Anneliese se llegaron a practicar entre 1 y 2 exorcismos por semana. Exorcismos que en lugar de traer algo positivo, atraían algo negativo. Y es que toda la familia comenzó a ver sombras, figuras y personas nítidas pasear por su casa. En una determinada hora de la madrugada se escuchaban 14 golpes. 14 golpes que no tenían una procedencia clara, pero eran golpes que Anneliese no producía, risas incorpóreas y voces que hablaban con lenguas muertas. Los ataques de Anneliese
cada vez eran más agresivos, cada vez podían contenerla menos. Llegó un punto en el que ella, cuando recuperó la conciencia en uno de esos ataques, pidió a su familia que por favor la encadenaran a la cama, para así cuando volviera a perder la conciencia, no poder moverse y no poder atacar a nadie, no poder agredir a nadie. Pero sin embargo, cuando volvía a perder la cordura, era capaz de liberarse de esas cadenas. Era capaz de romper esas cadenas y de agredir a todo el mundo. Había días en los que, cuando perdía la cordura, se pasaba horas y horas ladrando como un perro. Horas y horas ladrando, como lo hacía Janet Hodgson, en el caso del poltergeist de Enfield. Anneliese comenzó a ser víctima de la necrosis, de la malnutrición, de enfermedades intestinales, fruto de su mala alimentación, de alimentarse de carbón, de alimentarse de la sangre de esos animales que ella misma mataba y devoraba, de alimentarse de insectos, de beber su propia orina. Ella tenía calvas por toda la cabeza por arrancarse el cabello de cuajo cada vez que le entraban esos ataques de ira, esos ataques imparables. Y debido a su mal estado físico, a su mal estado psicológico, los exorcismos se fueron prolongando. En los últimos 2 años de su vida, los exorcismos se realizaban cada día de la semana. Y cuando estos se realizaban, las ventanas se agrietaban y los crucifijos que se utilizaban para realizar estos rituales se ven disparados por los aires. Llegó un punto en el que esta situación era pero tan agresiva y tan dolorosa, que tenían que sacar a los padres de la sala cuando se realizaban los exorcismos, porque estos vivían verdaderos ataques de ansiedad y no eran capaces de asimilar que su hija se encontrara en dicho estado. Cuando ella recuperaba la cordura, decía tener visiones, y una de ellas fue el día de su liberación, el día en que los demonios abandonarían su cuerpo para siempre. Y ese día, ella aseguró que sería el 1 de julio de 1976. Ella dijo que ese día todo acabaría para siempre. Y de hecho, la noche del 30 de junio de ese año, Anneliese se encontraba en un estado deplorable. Anneliese presentaba anemia, fiebre alta, y a duras penas pesaba 30 kilos. Esa noche estaba totalmente demacrada y a duras penas era capaz de realizar la genuflexión, de arrodillarse y rezar, como llevaba haciendo tantos años. Cada vez que vivía esas crisis, no era capaz de hacer absolutamente nada, no podía moverse de la cama. Estaba empotrada en la cama, presentaba dificultades respiratorias, dificultades de todo tipo. Y esa noche, Anneliese pidió la absolución de sus pecados, pidió ser confesada y se despidió de sus padres, porque les decía que ya no podía seguir, que ya no podía seguir luchando, que ella no tenía fuerzas para nada, pero que al mismo tiempo tenía mucho miedo, porque no sabía qué sería de ella después de eso, porque estaba convencida de que los demonios tenían razón. Estaba convencida de que se iba a ir de cabeza al infierno. Aquella noche, Anneliese cerró los ojos y la mañana del 1 de julio ya no los volvió a abrir. Las autoridades se llevaron el cadáver y rápidamente comenzó un proceso judicial. La fiscalía acusó a los padres y a los sacerdotes de homicidio involuntario y todo giró en torno a 2 preguntas: ¿qué causó la muerte de Anneliese Michel y quién fue el responsable? La autopsia determinó que si Anneliese hubiera sido alimentada el día anterior, Anneliese hubiera seguido con vida, pero la hermana defendió a sus padres argumentando que Anneliese se negaba a ser alimentada, que Anneliese decidió llevar esa lucha por sí misma. Anneliese decidió no alimentarse para no alimentar a los demonios que llevaba en su interior. Los exorcistas, por su lado, lucharon por demostrar que esos exorcismos se llevaron a cabo dentro del margen de la iglesia, que esos exorcismos eran reales y que Anneliese estaba realmente poseída. Las pruebas que mostraron al juez eran las 42 grabaciones realizadas durante los exorcismos. Grabaciones en las que se escucha a Anneliese hablar en lenguas muertas. Diálogos en los que se escuchaba una clara polifonía. Diálogos en los que Anneliese discutía consigo misma con diferentes voces que hablaban al mismo tiempo, voces que discutían cuál de las dos debía abandonar el cuerpo primero. Eran conversaciones solapadas una con otra dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma voz. Pero ese juicio no lo ganaron los exorcistas, no lo ganó la familia de Anneliese Michel, ese juicio lo ganaron los médicos, pues demostraron en cierto modo que lo que Anneliese sufría era un trastorno del lóbulo frontal, el cual debió producirse durante uno de los ataques que sufrió Anneliese Michel, unos ataques de ira en los que ella misma se golpeaba contra la pared. Y ese trastorno del lóbulo frontal agravó su psicosis. El jurado popular y el juez decretaron que todo esto, todo el caso de Anneliese Michel, se produjo debido a una inducción doctrinal, debido a la educación tan sumamente católica y tan sumamente conservadora que había tenido Anneliese Michel. El jurado consideró que la familia de Anneliese, que su entorno, su familia, sus amigos, le habían hecho creer desde el principio que estaba poseída y que por ello ella había llegado a esa conclusión, como si de alguna manera su familia le hubiera obligado a creer que estaba poseída. Pero eso no explica la glosalia, la polifonía, el sansonismo,
No explica el fenómeno poltergeist que había alrededor de ella. No explica cómo conocía los secretos de su familia. Secretos que ella no conocía. Secretos a los que ella no había podido tener acceso. Tanto sus padres como los exorcistas fueron condenados a 6 meses de prisión con libertad condicional. Y a partir de ese momento una comisión de la Conferencia Episcopal de Alemania concluyó que Anneliese Michel no había estado poseída. Y todo quedó ahí. El tema fue tapado. Y a partir de ese momento, el Vaticano comenzó a tener control absoluto sobre todos los casos de posesión, sobre todos los exorcismos y sobre todas las personas que decían ver o sentir entidades paranormales. Y a partir de ese momento en Alemania no volvió a haber ningún exorcista. Y de hecho actualmente tampoco existe ningún exorcista en Alemania, ningún exorcista autorizado por el Vaticano. Y por lo tanto, si no es autorizado por el Vaticano, no es un exorcista real. Muchos expertos sobre el tema, expertos en la parapsicología, aseguran que lo que Anneliese Michel sufrió fue una esquizofrenia muy avanzada, un trastorno mental muy mal estudiado, pero que muy maltratado. Sin embargo, si analizamos los testimonios de la víctima, de Anneliese Michel, vemos que ella no tenía ningún tipo de contradicción, que siempre se refería a los ataques que vivía, a los ataques que sufría de la misma forma. Siempre defendía las mismas ideas, siempre defendía las mismas situaciones. Siempre repetía una y otra vez las mismas cosas, y ella no tuvo ninguna contradicción en su discurso. Por otra parte, debemos señalar que esta no ha sido la única muerte producida por un exorcismo, producida por una supuesta posesión. Si buscamos un poco por la red, podemos encontrar una gran cantidad de artículos en los que se recogen muertes y listas increíblemente extensas de una infinidad de personas fallecidas a causa de posesiones demoníacas y exorcismos practicados para liberarles de esas entidades. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de este caso, si consideráis que fue una auténtica farsa, si Anneliese Michel fue realmente víctima de una posesión demoníaca, o si realmente presentaba algún tipo de trastorno mental. Si os ha gustado este vídeo y quisierais que hablara del caso de Janet Hodgson, la protagonista del poltergeist de Enfield, me gustaría que lo dejarais aquí abajito en los comentarios para así saber si os interesa realmente el tema. Y bueno, ya sin más me despido, pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tenéis todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram, y siempre respondo a todo lo que me mandáis. Nosotros nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!